Y bueno, vamos a continuar un poco explicando cositas que han pasado respecto al tema de ayer. Hoy yo he publicado en Twitter pues un mapa que he hecho con mis dotes gráficas. Sabéis que yo soy una persona que domino perfectamente los medios tecnológicos, el Photoshop, en fin, soy un diseñador de primer nivel. Entonces para explicar un poco, resumir un poco lo que está pasando y lo importantísima que es la caída de Afganistán, he hecho una captura del Google Maps y en Paint, en 3 o 4 minutos, he hecho esta fantástica obra de arte. Que bueno, pues como veis, a nivel de diseño, ya sé que a nivel de diseño desborda todo, en fin, ya sé que a nivel de diseño desborda, está casi como Industrial Light and Magic, ¿no? Está un poco como rompiendo barreras, ¿vale? Sé que todavía no estáis preparados para este nivel de desarrollo tecnológico y de efectos especiales que estáis observando en pantalla ahora mismo, pero a pesar de eso, es un poco un resumen gráfico de lo que está pasando con la caída de Afganistán. Sobre todo de cómo ha caído Afganistán, de los meses previos, los anuncios por parte de China y los talibanes, la salida prevista de Estados Unidos que tenía lugar en septiembre y se ha visto forzada ahora y a correcuita por la jugada maestra de China. ¿Y qué es lo que ha hecho China? Una vez ahora ha caído ya Afganistán, una vez tenemos ya Afganistán. Porque mirad, hay una cosa que sí que hay que reconocerles a los chinos una cosa. Y es que han aprendido muy bien del Imperio Romano. Los romanos hacían su imperio no como Napoleón, a punta de bayoneta, o como Hitler, con una MG-42 por delante, o como los norteamericanos, con los marines. No. El Imperio Romano primero llamaba y decía, oye, mira, que nos gustaría tu país y hacer una provincia romana con tu país. ¿Qué dices? Tal, no sé qué. Ya, mira. Ya las provincias que tenemos aquí cerca, algunas nos decían lo mismo que tú, que esto era intolerable y tal. Y bueno, a veces eso de ahí son las cabezas de los reyes. Un poco lo que se ve en la película de 300, ¿no? Y si decían que no, entonces les ofrecían una compensación económica. Es decir, el Imperio Romano en gran parte compró muchos de las tribus, muchas de las regiones que luego anexionó como provincias. El Imperio Romano intentaba gastar lo mínimo posible en algo que era súper costoso, que eran las legiones. Sí, en 300 es los persas, pero digo el ejemplo que aparece en 300, eso también lo hacía el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano lo que iba primero era con amenacitas y con sextercios, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya, si eso ya fracasaba, entonces ya la guerra. Y eso es lo que está haciendo China. O sea, a China está... Tened en cuenta una cosa, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Estados Unidos... Mirad, vamos a coger el Maps para explicar esto. Vamos a coger el Maps para explicar esto. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es... A ver, un segundito, que no salga aquí la dirección de mi casa, porque solo me faltarían más alemanas que quieren venir aquí a fundar dinastías, ¿sabes? Y que me siguen mandando y acosando cada día con mensajes. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe cómo, pues Rusia... ¿veis mi puntero? No sé si lo veis, pero bueno, si no lo veis... Rusia, ¿de acuerdo? Y Alemania, ¿de acuerdo? Partiendo Europa prácticamente en dos. Pues el bloque de los aliados, con Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, más tarde ya España, y luego el bloque del este, ¿de acuerdo? Con Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Ucrania, Bielorrusia. Bueno, Bielorrusia en ese momento en la URSS no estaba configurada exactamente como tal. En fin, Kazajistán, Uzbekistán, todo esto.
¿Qué sucede? Pues que entonces Estados Unidos empieza a tener un aliado muy importante durante la Guerra Fría, que es Turquía. De hecho, la crisis de los misiles cubanos, que casi termina con el asolamiento del mundo, casi termina con la guerra nuclear que hubiera aniquilado la Tierra, fue porque la URSS dijo, joder, vamos a ver, Estados Unidos, bastante que tenga ya las bases las bases en Alemania capaces de mandar misiles nucleares a territorio nuestro, para que encima tenga misiles Júpiter en Turquía que tienen un alcance que pueden prácticamente llegar a Moscú. Entonces se le ocurrió la brillante idea, de acuerdo, a la URSS, de mandar a Cuba misiles nucleares. Claro, evidentemente cuando la administración Kennedy se entera de eso, por un U-2, pues cuando se desencadena todo este problema. Y esto es una cosa que ha sido el eje medular de las tensiones políticas entre Estados Unidos, la URSS y los intereses fundamentales, los intereses sobre los cuales sigue hoy en día la guerra geopolítica, que es Oriente. Ten en cuenta que con Europa prácticamente en manos, o sea, Europa occidental en manos o bajo influencia norteamericana, Europa del Este, Europa oriental, con la injerencia o la influencia rusa. Después de la caída del muro de Berlín, ya no. Ahí ya la Unión Europea, digamos, la influencia norteamericana entra, digamos, más en la zona de influencia que la URSS era puramente de Rusia. Pero algo fundamental, y lo que supone también la caída de Hitler, es Oriente Medio. ¿Por qué? Pues porque cuando el ejército alemán, ¿de acuerdo? Cuando Alemania prácticamente se hace con Europa, a excepción de España, porque sabéis que Hitler se reunió con Franco y cuando terminó la reunión dijo que prefería que le arrancaran 4 muelas a volver a reunirse con ese tío. Pues entonces dijo, bueno, pues España, oye, la dejo ahí y ya cuando conquiste el mundo, pues ya yo cojo al calvito este, bajito y gordito, y me lo quito encima. Y sobre todo Reino Unido, ¿de acuerdo? Reino Unido no cayó nunca bajo el yugo del totalitarismo, y eso explica muchas cosas que se mantienen hoy en Reino Unido. Explica también, en cierto modo, aspectos que tienen que ver con el Brexit, pero sería muy largo y profundo entrar ahí. Pero fundamentalmente, para seguir con la expansión que requiere Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que es conquistar toda Rusia, tener en cuenta, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que el ejército alemán, la Wehrmacht, ¿de acuerdo? Llegó a estar a 30 kilómetros de Moscú. O sea, de hecho, Napoleón llegó a entrar en Moscú. Luego por la noche le pegaron fuego a la ciudad y tuvo que salir por patas. Y a la vuelta fue cuando, con el invierno ruso, se los cargaron. Pero Hitler sabía que necesitaba desviar su bloque de ejércitos centro. En vez de ir hacia la capital, primero tuvo la obsesión de ir hacia Stalingrado y, sobre todo, controlar los campos petrolíferos del Cáucaso y dirigir una pinza que fuera desde el norte, desde toda esta línea de aquí, que ahora es Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, etcétera, etcétera, hacia Oriente. ¿Por qué? Pues porque en Túnez y en Argelia, Libia, tenía el Afrika Korps, dirigido por el magnífico el general alemán Edwin Rommel, que luego fue el defensor del muro atlántico durante el día D y que participó en el complot del 44 y luego se le obligaron a suicidarse. Pero bueno, en fin, la idea de Hitler era, coño, si ya tengo el norte de África y tengo prácticamente, estoy en las puertas de la capital de Moscú, si yo ahora dedico 1 año o 2 a conquistar todo el Oriente, ¿de acuerdo? Por el sur, entrando desde Argelia, Libia, Egipto, Israel, y ya entrando en Siria, Irak, y por el norte, ¿de acuerdo? Por esta zona de aquí, bajando por el Cáucaso, pues consigo las principales fuertes de hierro, de minerales, de petróleo, y así sí que me garantizo
una gran cantidad de medios necesarios para terminar con Rusia y para tomar luego, si necesito, Londres, incluso hacer la guerra a Estados Unidos. Esa era la idea de Hitler, y no era una idea mala, ¿eh? No era una idea mala. Lo que pasa es que no la puedo terminar porque hubo varias cagadas en medio. Por ejemplo, los italianos que tenían la responsabilidad de ocupar Grecia la cagaron, no lo consiguieron. Hitler tuvo que ir a ocupar Grecia. Luego tuvo que destinar fuerzas en Italia, porque los aliados, sabéis que primero desembarcan antes de hacer el desembarco en Normandía, entran por Italia y tiene que mandar un montón de tropas a Italia. En fin, que un poco flipado, no, pero realmente podría haber pasado así, Entonces, ¿qué pasa? Pues ya sabéis lo que sucede. Hitler no consigue su objetivo, le comen la tostada por un lado del ejército rojo, ya imparable, ¿de acuerdo? Porque había desviado todas sus industrias al Cáucaso y ahí estaban empezando a producir tanques, que fue lo que luego fue la apisonadora roja. Y por otro lado, con el desembarco aquí en la costa de Normandía, pues ya la caída de Caen a través... Aunque ahí hubo varias cagadas por parte del general Montgomery, el inglés, bastante sobrevalorado, pero muy mimado por Dwight Eisenhower y con el cabreo enorme de uno de los mejores generales de la Segunda Guerra Mundial, que fue Patton. Pero bueno, lo mismo, porque es que la cagó dejando aquí, por ejemplo, mira, ¿veis estas islitas de aquí? De acuerdo, que son importantísimas para tener Amberes, que es importantísima para tener Bruselas de cara a luego ir a Berlín. Bueno, pues no había puertos buenos aquí para desembarcar, entonces se le ocurre a Montgomery que es buena idea tomar Amberes, ¿de acuerdo? Que es donde están los puertos. Pero deja todo esto sin tomar. Y todo esto, como podéis entender, estaba lleno de alemanes, con lo cual cualquier barquito que quisiera pasar por aquí, pues era hundido. Y tuvieron que gastar un montón de esfuerzos y de recursos luego en arreglar esa cagada. Pero bueno, como digo, Alemania se va a tomar por culo, ¿de acuerdo? O sea, digo, Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Se quedan el bloque soviético y el bloque norteamericano. Y empieza lo mismo que en su momento había pensado Hitler por parte de cada uno de los dos. Estados Unidos piensa, vale, ya tengo Europa, tengo un grandísimo aliado que es Turquía, ¿de acuerdo? Donde tiene sus misiles nucleares, que luego, como digo, con la crisis de los misiles de Cuba, el pacto que lleva Kennedy con Khrushchev es, vale, tú retiras estos misiles de Cuba y yo retiro los de Turquía, que eso sabéis que se hizo. Pero Estados Unidos, desde entonces prácticamente, desde los años 60, ha tenido la mirada fija en Oriente Medio. Y eso explica la guerra del Golfo, en fin, el primer presidente Bush, Irak, Irán, etcétera, etcétera. Estados Unidos siempre ha estado intentando liarla, y también explica la razón de que, de repente, tras la Segunda Guerra Mundial, se inventara el Estado de Israel. Casualmente estableciéndole una frontera, de acuerdo, que como veis está hecha prácticamente con una regla de estas de 30 centímetros, la típica que hemos tenido todos en secundaria, que corta totalmente, como podéis ver, el paso, de acuerdo, de Oriente a África. Y eso no es baladí. Israel se crea como un estado estratégico fundamental, de acuerdo, para que Estados Unidos ahí tenga el control físico territorial entre el paso entre África y Oriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Pero la obsesión de Estados Unidos y la obsesión de la URSS fue en todo momento tener, digamos, lo que no había conseguido Hitler: el control de una zona que a nivel mineral, a nivel petrolífero y a nivel energético, por lo tanto, es poderosísima. ¿Qué sucede? Pues esto lo expliqué también un poco ayer. En 1978, la URSS decide que también tiene esos intereses, evidentemente, y que si Estados Unidos la está liando, teniendo Turquía, teniendo un Israel cada vez más fuerte, dándole la bomba nuclear a Israel, etcétera, etcétera, pues entonces lo que va a hacer la URSS es que de repente, espontáneamente, no tengo el cerebro conectado a internet. Lo que pasa es que he estudiado mucha historia. De hecho, la primera carrera que estudié fue historia.
la primera carrera en la que me metí, no la estudié. De hecho, la dejé en primero porque yo no estudio manuales de profesores de profesores de historia sobre lo que ellos piensan de la historia. La historia se puede... A mí historia me parece una de las peores carreras para estudiar en España, pero bueno, me parece una pérdida de tiempo absoluta. Por cómo se plantea el plan de estudios, quiero decir. Pero a mí la historia me ha apasionado siempre. Pero bueno, en fin, como os estoy diciendo. Entonces, de repente, también sería largo entrar ahora en la descolonización, en los principios del siglo XX, porque sabéis que todo esto, tradicionalmente, siglo XIX y tal, era parte del Imperio Británico. De hecho, la India, ¿de acuerdo? Era británica hasta la independencia en el siglo XX. En fin, Gandhi, etcétera, etcétera. Seguro que todo eso os suena. Es que ponerme ahora a hablar de cada cosa. Pero bueno, básicamente, Afganistán, de repente, surge en un país donde son fundamentalmente, junto con Pakistán, junto con Irán en gran parte también, Irak, todos estos países básicamente han sido siempre regiones tribales, donde hay diferentes tribus, donde ha habido diferentes clanes, desde luego con diferentes sensibilidades suníes, chiíes, es decir, vinculadas a la religión islámica, etcétera, etcétera. No con el fundamentalismo, no con la percepción que tiene hoy en día, desde luego, los talibanes. Los talibanes no tienen... Son una radicalización posterior que poco o nada tienen que ver realmente con las líneas generales de los grandes estudiosos del Islam. Pero bueno, como vengo diciendo, en 1978, de repente en Afganistán, aparece una revolución espontánea comunista y la URSS decide invadir Afganistán. Decide invadir Afganistán, como digo, porque previamente ha habido, de acuerdo, esa manifestación espontánea en Afganistán. En fin, que evidentemente ahí la KGB y diferentes agentes de la URSS habían generado esa manifestación espontánea manifestación quiero decir, esa aparición espontánea de una revolución comunista en un país donde no tenía ningún sentido ni había conciencia comunista alguna, porque eran clanes tribales de pastoreo, de cabras, y de hecho, si os fijáis, hasta día de hoy, el Ladakh, esta zona, mirad que aquí las fronteras, ¿veis que aquí las fronteras están en línea discontinua? Eso es porque ni siquiera, o a día de hoy, Pakistán y Afganistán y la India son capaces, primero porque es un terreno muy accidentado, aquí está, de acuerdo, el K2 está por aquí, que es uno de los 8000 más, aquí está el K2, mirad, una de las montañas más altas del mundo, un 8000, aquí abajo está el Everest, de acuerdo, en Nepal. Pero bueno, aquí sigue habiendo una dificultad brutal para establecer fronteras, porque ahí quien manda, quien vive, son esos clanes, ¿de acuerdo?, que viven en las montañas, y donde es muy difícil establecer fronteras políticas, donde es muy difícil tener una hegemonía y una fuerza permanente por lo accidentado del terreno, por el difícil acceso, pero sobre todo por la influencia y por el poder que tienen ahí ese tipo de clanes. Pero bueno, en el 78 la URSS entra en Afganistán y invade Afganistán. Y evidentemente Estados Unidos, que se está currando también el tener Oriente, pues no le mola un pescado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues coge y todas esas tribus que os he dicho que formaban parte de la población de Afganistán, de lo que sería la nación de Afganistán, que eran tribus sueltas, grupos tribales, se denominan los Mujahideen, o soy, digamos, una agrupación, ¿de acuerdo? Una conglomeración de todos esos grupos tribales que luchan, que hacen la yihad en contra del enemigo, que en este caso, desde luego, era la URSS. O sea, vamos a ver, si tienes ahí un grupo, un montón de diferentes grupos tribales, donde la ley fundamental ahí es la ley islámica, ¿de acuerdo? ¿Qué coño vas tú allí a hablarles de Carlos Marx, o de Otto Bauer, o de Lenin? O sea, a un tío que se ha pasado toda su vida creyendo en lo que dice el Corán, en las enseñanzas islámicas, en Alá, en el profeta Mahoma, etcétera, etcétera. Pues puedes ir y contarle y hablarle de la conciencia de clases y de los obreros y de la lucha obrera, pero evidentemente pues a los afganos
todo esto pues no les parecía, en fin, no les parecía, digamos, no les sonaba, les parecía un poco raro. La verdad, es que me río porque es que me parece bastante cómica la situación, ¿no? De que la URSS creyera realmente que en Afganistán... Pero bueno, realmente la URSS no consigue conquistar Afganistán no porque no dote medios. La guerra entre la URSS y Afganistán va desde el 78 hasta el 92, sino porque Estados Unidos empieza a mandar una cantidad de apoyo militar, de entrenamiento, se gastan 40.000 millones de dólares, se reclutan por todos los países de Oriente a personas que quieran hacer la yihad, que se constituyen como los mujahideen, pero que son entrenados por la CIA y se llevan en aviones de la CIA a Afganistán para que creen guerrillas que luchen contra los soviéticos. Y se llevan nada más y nada menos que 35.000 efectivos, entre uno de los cuales estaba el propio Osama Bin Laden, llevado, entrenado por la CIA y aliado de Estados Unidos para luchar contra los soviéticos. ¿Vale? Ahí está, esa suscripción de nivel 1. Gracias, Enalpe, por esa suscripción de nivel 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como os digo, durante todo el siglo XX ha habido esa guerra constante por hacerse con Oriente Medio. Y eso dura incluso hasta los años 90. En el año 1992, los soviéticos se retiran de Afganistán, ya llevan desde el 78, imagina, estaban aburridos ya. Además, Afganistán pues tampoco es que sea una tierra especialmente acogedora. O sea, yo qué sé, igual habrá, pues disculpadme que lo diga así, un par de cabras, montañas y 2 o 3 desiertos, ¿sabes? Pero no... En fin, no es el paraíso terrenal. Ciertamente, con todo mi respeto, ¿eh? Seguramente para los afganos es su tierra y la aman y seguro que sí. Y lo comprendo muy bien, pero es como yo soy español y amo España, pero no me iría a vivir en el medio de Almería. Simplemente eso. Entonces, bueno, pues se van, en 1992 se piran. Y Estados Unidos, entonces, deja de armar a los mujahideen porque ya no tienen necesidad, y los mujahideen se quedan con Afganistán. Porque se van los soviéticos, los mujahideen son los que habían sido armados para ofrecer esa resistencia hacia los soviéticos por parte de Estados Unidos, y se quedan allí. ¿Y qué pasa? Pues que cuando ya desaparece el enemigo común, los mujahidines, que habían sido ese conglomerado de grupos tribales para hacer la guerra santa contra el enemigo, pues cuando ya no hay enemigo, ¿qué pasa? Que el enemigo ya lo empiezas a ver en casa. O sea, cuando le pegan a uno de tu familia, toda la familia va a por ese. Pero cuando no hay nadie, la familia se pega entre ella. Pues eso es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pues que ahí los talibanes, que eran un grupo que aparece en los años... digamos, que cobra preponderancia en los años 90, en el año 90, 1990 fundamentalmente, se hacen con el control. Imponen durante todos los años 90 un régimen bárbaro, desde el punto de vista que llevan el islamismo a un extremo y a una radicalización donde eso suprimen el derecho de las mujeres, donde no pueden el burka, no pueden ni reír, en fin, una ley, o sea, un estado prácticamente basado en la teología islamista radical y además violenta. Y ya está. Y eso se queda así. Entonces, ¿qué sucede? Pues a ver, un segundito, perdón. Un segundito. Vale, perdonad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos, ¿de acuerdo? Intenta, al mismo tiempo, decir, bueno, pues vale, nos pillamos de Afganistán, pero nos sigue interesando Oriente Medio, exactamente igual que la URSS. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Pues que la URSS, en el año 90, cae el muro de Berlín y se la toma por culo. Tiene que reconstruirse, en fin, imaginaos, ¿no? Pues lo mismo que China, que en ese momento todavía estaba recuperándose, ¿no? de la revolución maoísta, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando Estados Unidos aprovecha. Y, por ejemplo, está la Guerra del Golfo, ¿de acuerdo? En el año 91, en Irak, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos dice, joder, si ya tengo prácticamente como aliado a Turquía, miembro de la OTAN,
y me hago con la guerra del Golfo, con Irak, teniendo ya Israel, soy prácticamente aliado, Arabia Saudita, en fin, etcétera, etcétera, pues prácticamente ya tengo Oriente. Y eso no sale bien. No sale bien porque evidentemente pasa lo mismo que sucede con... que pasó con la guerra de Vietnam, porque no es tan fácil coger y liderar, o sea, no es tan fácil ocupar, es que me están escribiendo, no es tan fácil invadir países. Lo que sí que hacen, ¿de acuerdo?, es establecer regímenes tiránicos con los cuales se llevan muy bien. Entre ellos, el propio Gaddafi, ¿de acuerdo? Que en su momento... A ver, un momentito. Bueno, disculpadme, ya está. ¿Dónde estábamos? En los 90, 91, 92, Guerra del Golfo. Bueno, pues ahí Estados Unidos la está liando, la URSS ya prácticamente se descompone y está recuperándose ahí, se crean los países, cada uno con su independencia. Rusia está completamente deshecha, está completamente perdida, tiene que recuperar, que no será hasta la era Putin ese orgullo nacional otra vez, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos con la Guerra del Golfo aprovecha hasta el año prácticamente 93 que bombardean por última vez, creo que en el año 93, ahora tendría que buscarlo, pero creo que por última vez en el año 93 se bombardea Irak por un intento de asesinato contra el primer presidente Bush, el padre, ¿de acuerdo? Bush padre, intento de asesinato, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que esto prácticamente durante los años 90 pues no llega a terminar. O sea, Estados Unidos no llega a tener, después de las guerras que ha llevado, por ejemplo, porque claro, Estados Unidos no es como China. Tú, en Estados Unidos, si vas a una guerra, tiene que ser por la democracia, tiene que ser por la libertad, tiene que ser porque están súper oprimidos, tiene que ser para liberar al pueblo. Porque en Estados Unidos hay derechos, es un país democrático y además están reconocidos una serie de derechos a los ciudadanos y no puedes, y además hay un control por parte del Parlamento para ir a la guerra, ¿de acuerdo? Aunque el comandante jefe sea el presidente tiene que pedirle al Congreso la autorización para que declare la guerra y todos sabéis que el Congreso en Estados Unidos está elegido por representantes, bueno... Entonces, hace falta una justificación de Estados Unidos para hacer una guerra en Oriente Medio cuando no la hay. ¿Entendéis? ¿Ya vais viendo hacia dónde va todo? Bueno, esto, por ejemplo, y además grandes escarmientos he tenido en este sentido Estados Unidos, como por ejemplo la guerra de Vietnam. Esto con China no pasa. ¿Por qué? Porque China dice, vamos a hacer la guerra ahí. Oiga, señor, no quiero cometer o sea, y un chino puede decir... ¿Y por qué vamos a ir ahí a la guerra? Me lo fusiláis. Vale, venga, vamos a la guerra. ¿Vale? O sea, es la ventaja, igual que Hitler. O sea, nadie va a decirle a Hitler, oiga, pero ¿por qué tenemos que invadir tal país? ¿Por qué tenemos que invadir Polonia? Bueno, pues usted a la cámara de gas. Venga, a Polonia. Bueno, pues Estados Unidos no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, recibe el peor ataque terrorista en toda su historia, que yo no voy a entrar en si es autotentado o no autotentado, yo no tengo pruebas de eso y sabéis que yo hablo de lo que tengo pruebas y de lo que sé. Pero con el ataque del 11S de 2001, Estados Unidos entonces ya tiene la justificación que no había tenido durante todos los años 80 y 90 para ya sí dedicarse y focalizarse, incluso volver a recuperar una flota que había desmantelado desde la Segunda Guerra Mundial para ya meterse a tope en Oriente Medio. Y esto está muy bien estudiado y está muy bien, por ejemplo, en el propio documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, donde los propios miembros del gobierno y de la administración Bush explican que les llegan una serie de planes del Pentágono y una serie de planes de la CIA y a través de Donald Rumsfeld de conquistar, en primer lugar, Afganistán,
¿Por qué? Porque Afganistán es la que cierra la frontera con China y en este caso con los países de influencia rusa hacia todo Oriente Medio. En primer lugar, porque es la justificación política, es decir, tú conquistas Afganistán, tienes la justificación política, el discurso de vamos a por los terroristas y después necesitas, y aparte es la base de operaciones perfecta entre, ya tienes Israel, ya tienes Turquía y en el otro lado tienes Afganistán y solamente tienes que hacer una cosa, pinza. Pero en vez de hacer esa pinza tan grande que quería hacer Hitler desde Rusia hasta Libia, simplemente tienes que unir Turquía con Afganistán. Así de sencillo, el mar Mediterráneo con Afganistán. Mirad si es fácil. ¿Pero qué pasa? Pues que por el medio está Irán. Y bueno, pues ya se cuela, ¿de acuerdo? El rollo. Pero bueno, el plan era que en un plazo de 20 años Estados Unidos controlará Irak, Irán, Siria y Afganistán. Es decir, todo el Oriente Medio, toda la ruta de la seda, tuviera una... Pues imaginaos, ¿no? El potencial a nivel de recursos, a nivel energético, a nivel petrolífero, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, no salió bien. Ya sabéis todos por qué. En primer lugar, porque, vale, vamos a Afganistán, entramos en guerra con Afganistán, ocupamos Afganistán. Una guerra que lució bastante poco, porque, ya sabéis, en Afganistán lo que hay son solares, y edificar allí, pues imaginaos, hay que hacer infraestructuras, tal, no sé cuántos. Entonces, Irak tiene armas de destrucción masiva. Bueno, vale, nos metemos en la guerra de Irak. Irak prácticamente fue... bueno, previamente ya estaba el rollo de Kuwait y tal, pero bueno, no lo he dicho. Pero yo creo que os hacéis más o menos una... Os hacéis un poco una idea de la importancia que tiene durante todo el siglo XX para los dos grandes bloques de poder político, el ruso o soviético, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo, y el norteamericano en Oriente Medio. Entonces, bueno, Estados Unidos, caída la URSS, pone en marcha en 2001 este plan. Y el plan es tomar todos estos países. Toma Afganistán, toma Irak, luego con la administración Obama prácticamente toma Siria, pero Irán es 3 veces más grande que Irak, está armada y no se sabe si Irán ha desarrollado, sí, armas de destrucción masiva. Entonces, no es tan sencillo. En ese tiempo, ¿de acuerdo? Estamos ya prácticamente hablando del 2010. O sea, Obama sale... O sea, Obama sale en 2000... Hostia, a ver, no me acuerdo ahora. ¿Obama cuándo salió de...? Obama fue presidente hasta 2017, ¿de acuerdo? A ver. Obama fue presidente hasta 2017. Pero cuando él empieza su presidencia, él dice, mira, Afganistán prácticamente no lo necesitamos. Lo que necesitamos es, porque eso lo dijo ayer Joe Biden, que Estados Unidos ha gastado 4.000 billones de dólares en la guerra de Afganistán, en un objetivo con muy poco valor a nivel de recursos, cuando lo que le interesaba a Estados Unidos era Siria, Irak e Irán, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos cargamos a Osama Bin Laden, que se ve que durante 10 años no habían podido encontrar con él, y de repente llega Obama y en unos pocos días lo encuentran, mandan 2 helicópteros y se lo cargan. Bueno, y entonces dice, entonces ahora que ya nos hemos cargado a los Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, nos iremos de Afganistán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está gastando una cantidad de recursos brutales en Afganistán. ¿De acuerdo? Y de hecho hay una entrevista que la puse el otro día, no sé si lo puse, mirad. Putin, a Putin eso le encanta, porque durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Putin está reconstruyendo, tirando a los oligarcas que próximamente habían estado con Yeltsin, etcétera, etcétera, reconstruyendo la ilusión en Rusia y necesita que la OTAN esté ocupada en algo. Pues bueno, mientras esté ocupada en Afganistán, mirad. Y hay una... Dura un minuto. Que le preguntan a Putin... A ver...
precisamente para una visita a la unidad de tropas aerotransportadas, y desde allí afirmaba que aunque Rusia evitará participar en operaciones de combate, sí ayudará a la OTAN a imponer orden en Afganistán. Porque nos interesa que la situación esté tranquila en nuestras fronteras del sur, decía. Los dirigentes afganos ahora mismo están pasando por dificultades y en el país está presente un contingente permanente de la Pero mirad cómo se ríe el cabrón, OTAN. Nosotros podemos ayudarles sin participar en los combates. Dejemos que estén allí y que luchen. Mira, ¿veis cómo se han reído todos? O sea, claro, es que la situación... Necesitamos nuestras fronteras y tal. Los talibanes, pobrecitos, tienen problemas. Entonces ahora lo más importante es que la OTAN esté allí y que luchen. Claro, a Putin eso le viene de putísima madre. Bueno, que la OTAN siga desperdiciando efectivos en Afganistán. Y trabajo en Afganistán. Entonces, con la era... el segundo mandato de Obama, ¿de acuerdo? Que por si algunos no lo saben, se echaron más bombas en ese periodo en Oriente Medio que en las 3 guerras anteriores, ¿de acuerdo? Incluida la guerra del Golfo. Pues por si alguno no lo sabe, porque hay gente que no lo sabe, se produce la primavera árabe, se produce la injerencia de Estados Unidos en Siria y la caída de Gaddafi. Entonces, Estados Unidos está intentando, en ese tiempo, llevar sus contingentes militares y su esfuerzo bélico, que le cuesta una pasta, de Afganistán, a donde realmente le interesa. Ya tiene Irak, ahora necesita Siria y posteriormente Irán. Ese era el plan. Pero ahí pasa una cosa que es, para quien no lo sepa, una de las maravillas de la democracia. Y es que en 2017 no gana las elecciones Hillary Clinton, que tenía como idea no solamente establecer un régimen amigo en Irak y Siria, sino dar el siguiente paso, que era la guerra de Irán, y gana Donald Trump. Y Donald Trump dice que todo esto es una pérdida absoluta de dinero, que Estados Unidos está gastando miles de billones de dólares, y es verdad, en todo esto, cuando realmente lo que tiene que hacer es reconstruir su industria, reconstruir su producción, y es lo que hace. Y eso ha sido lo que ha pasado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en ese proceso, incluso ya al final, antes incluso, al final de la administración Obama, antes de la victoria de Trump, China ya se ha recuperado y se ha reindustrializado. Y China ya prácticamente tiene injerencia sobre Pakistán. Aunque la India es enemiga, se ha dedicado a tener una presencia fundamental y a tener una serie de infraestructuras en toda África para tener recursos, etcétera, etcétera. Y ahora, después de la administración Trump, que ha intentado terminar también con lo de Afganistán, pero no liarse con Irak, Irán y todo este plan que tenía Estados Unidos, sino simplemente con llevarse bien con los saudíes e intentar que los saudíes sean los que se encarguen, a través de la pasta y de pactos con ellos, más o menos controlar la situación allí. Bueno, pues China lo que ha hecho ha sido aprovecharse de eso y decir, vale, pues Afganistán para mí. Afganistán, que es un país que es el único que tenía la posibilidad de un gobierno amigo con Estados Unidos, el gobierno que estableció Estados Unidos en Kabul, es el único país fronterizo conmigo, pues yo lo que voy a hacer es lo mismo que hizo Estados Unidos, dándole la pasta en su momento a los mujahideen y a los talibanes. Antonio Fuentes. Seguimos. Gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias, Antonio Fuentes, por esa suscripción Prime. 6 meses ya. 6 meses ya, jolín. Antonio Fuentes, muchas gracias por la suscripción. Entonces, eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ha pasado hace 3 días. Que China, y lo explicamos ayer, y eso fue lo que explicamos en el directo de ayer. Muchas gracias, Chadvici7 por un host de un espectador. Anda, que sois cabrones cuando hacéis las cosas, Tengo que quitar esa alerta, hombre. Bueno, y eso es lo que ha hecho China. Ahora bien, ayer, o sea, es que lo de China es acojonante. O sea, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ni que haya que tener miedo ni nada. Lo que estoy diciendo es
la inteligencia política que tiene China, de desperdiciando el más mínimo recurso militar. O sea, tener en cuenta la cantidad de pasta que Estados Unidos se ha gastado durante los años 70, 80, 90, 2000 a 2010 hasta el 2020, se ha gastado miles de billones de dólares al intentar controlar una zona que no ha controlado, de la cual ha sacado muchos recursos, evidentemente, con la guerra de Irak, etcétera, pero que no ha controlado ni ha tenido hegemonía. Y ahora China tiene prácticamente a los talibanes comiendo de su mano, porque los necesita, los talibanes, evidentemente, necesitan el apoyo de China. Rusia está intentando también, por si en algún momento la situación con el pacto se desestabiliza, tener también su injerencia, pero sobre todo que no le planteen ningún tipo de problema. ¿Y sabéis lo que hizo ayer China? Y es la razón por la cual he hecho hoy el dibujito este que os presentaba antes. Pues nada más y nada menos que China ha mandado a sus representantes que estaban en Afganistán el mismo día en que los talibanes toman Kabul, y por lo tanto ya Afganistán está en control talibán. Ese día China dice, vale, entonces ya yo lo siguiente que voy a hacer es, sabiendo que esto ya está, pues manda a sus representantes a Irán. O sea, ayer, los representantes chinos, digo los representantes, los diplomáticos chinos en Afganistán, se fueron a Irán. ¿A qué? Pues seguramente no creo que se hayan ido de vacaciones, sino decirles, oye, nosotros, porque además esto está en una entrevista, lo he publicado también, que está en una propia entrevista del 9 de junio. El 9 de junio se publicaba en un periódico chino, nada más y nada menos que los líderes talibanes. ¿Por qué no carga esto? Los líderes talibanes reconocían, nada más y nada menos, aquí está, en una entrevista el 9 de julio en el South China Morning Post, el portavoz de la organización insurgente talibán, Suhail Shaheen, definió a China, esto fue el 9 de julio, ¿de acuerdo? Hace más de un mes. Definió a China como una república popular, un país amigo del que esperan la colaboración de la reconstrucción de Afganistán. Incluso se comprometía a garantizar que los inversores y los trabajadores chinos no corrían ningún riesgo en el territorio controlado por el país. Entonces, ¿cuál es la idea de China? Pues muy sencillo. Una vez asegurado Afganistán, lo único que necesito es tener buenas relaciones, llevarme bien con Irán. Porque si eso ya pasa, y todo apunta que es lo que va a pasar, China tiene acceso directo, acceso terrestre, ¿de acuerdo? A nivel, digamos, limítrofe, con un país que le da acceso a prácticamente todo Oriente Medio, que le da acceso a todo el Golfo Pérsico y a todo el comercio que pasa por aquí, a la ruta de la seda, y cuidado porque no termina ahí la historia. Con un Estado Islámico, es decir, unas fuerzas insurgentes, por lo tanto también fácilmente ingeribles, sobornables y armables por China, como es el Estado Islámico, cada vez con más presencia en Siria y en Irak, si sucede lo mismo que ha sucedido en Afganistán, China tendría prácticamente países satélite o países aliados, que serían Afganistán, Irak, Irán y Siria. Lo que Estados Unidos no habría conseguido durante más de 60 años, China lo habría conseguido en menos de 10 años. O sea, eso es la clave. O sea, esa es la clave. Por eso he hecho hoy el dibujito este. Porque China está ahora aquí, pero tiene todas las vises de que primero ya va a tener acceso a Turquía, a través de Irán, con Irán, digo, a Turquía. Con eso me refiero, desde luego, no solamente a oleoductos, gasoductos, rutas comerciales terrestres, aéreas, tener el espacio aéreo libre, acceso a explotación, acceso a inversión y explotación, a crear infraestructuras, a todo eso. Y por lo tanto, a través de Turquía al continente europeo. O sea, China ahora mismo ha dado con Afganistán una jugada maestra, un golpe maestro, que cambia toda la situación geopolítica que he explicado durante la primera parte de este directo, de caída de la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre Rusia y Estados Unidos, intentar ganarse Oriente Medio, y ahora China ha dicho, sí, pues ¿qué? Pues si esto se queda así,
pues para mí. ¿Y qué pasa? Pues que la India, por ejemplo, tiene conflicto, evidentemente, a nivel productivo, y porque la India sigue prácticamente perteneciendo, teniendo influencia fundamentalmente con el Imperio Británico y con Canadá y Estados Unidos. Y arriba está Rusia, que tampoco le interesa que China tenga tampoco esa capacidad productiva y esa capacidad de explotación de recursos como la que tiene. Pero es que ya no solamente eso. O sea, ya no solamente China tiene, por lo tanto, controla toda la ruta de la seda. Ya no solamente China tiene toda la riqueza de Oriente, todos los recursos, sino que además, a pesar de que aquí en medio está Israel, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad, llevándose bien con los saudíes, pero si no por el Mediterráneo, de tener acceso directo al Mediterráneo y a todas las inversiones y a todo lo que ha ganado durante más de 10 años en África, que es una barbaridad. En Somalia, en Egipto, en Libia. O sea, realmente China ahora mismo es la que está estableciendo un mapa. O sea, el próximo siglo, del 2000 al 2100, es muy probable que si hemos conocido de 1930 a 1940 hasta el año 2000 la hegemonía mundial de Estados Unidos, porque ha sido así, pues es muy probable que lo que vayamos a asistir a partir de ahora sea la hegemonía de China. Y está empezando ahora con esto, con lo que os estoy explicando en este directo. Así que nada más. Eso es lo que quería contaros. Y todo lo que estoy diciendo lo podéis comprobar, a nivel histórico, y lo de los embajadores y todo eso también. Desde luego, esto explica dos cosas. Explica que ayer Biden salía diciendo que los nuevos intereses de Estados Unidos ya no están en Afganistán, a pesar de que los talibanes son los que han dado cobijo y los que han sido la base de operaciones para todos los ataques terroristas contra Estados Unidos en toda la historia. Sino que ahora mismo el terrorismo, y dijo esto literalmente, dijo que los nuevos objetivos de Estados Unidos son nuevos focos terroristas que están en Somalia, con el Cuerno de África, que el Cuerno de África es importantísimo para tener el acceso al Mar Rojo, ¿de acuerdo? Siria, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que China llegue a tener ese acceso al Mediterráneo, porque si tú controlas Siria y ya teniendo como aliado a Turquía y a Israel y Egipto, pues ahí ya creas como un tapón, ¿no? De China. Entonces eso es lo que ha dicho Biden. Biden dijo ayer en su discurso que los nuevos intereses de Estados Unidos, dijo, no fuimos a Afganistán con los intereses de crear un país o crear un estado democrático, sino para combatir al terrorismo, y eso ya lo hemos hecho. Bueno, entonces, ¿por qué coño habéis estado 10 años en iros? Porque Osama Bin Laden y Al-Qaeda mueren en 2011 y os habéis ido ahora. Mal, además, y a correcuita. Desescaladamente, pero bueno, los aviones de Estados Unidos tuvieron que salir echando hostias el sábado a llevarse los diplomáticos norteamericanos, y la embajada se cerró el domingo. Y dice que los nuevos objetivos de Estados Unidos están en Somalia, en Siria y África. Que, como bien podéis ver, lo que viene buscando estos nuevos intereses de Estados Unidos, con la excusa de que hay focos terroristas, ISIS, y en Somalia, pues, no sé, será la película de Capitán Morgan, etcétera, etcétera, y esto, pues es hacerle ese tapón a China. Porque si tú controlas el cuerno de África, que es esto, ¿vale? Esto de aquí es el cuerno de África, controlas Somalia, controlas el acceso junto con Yemen al Mar Rojo, por lo tanto China no tiene tan sencillo poder llevarse recursos de Sudán, Libia, etcétera, etcétera, y también controlas el acceso al Mediterráneo. Y eso es lo que está intentando ahora mismo hacer Estados Unidos. Eso es en lo que estará ahora mismo, mientras estamos hablando, en el Pentágono y en la Casa Blanca, será lo que están viendo, a ver cómo coño hacemos esto. Y Rusia, por su parte, pues tampoco estará. Hay gente que está diciendo que esto es un complot entre China y Rusia, no tienen ni idea. O sea, a Rusia no le interesa para nada que China se haga tan fuerte. Todo lo contrario, además.
De hecho, la Eurasia no existe. Rusia ha hecho su alianza, ¿de acuerdo? Su pequeña OTAN con Bielorrusia, con Kazajstán, etcétera, etcétera. Y con Georgia, Georgia, Azerbaiyán, con la anexión de Crimea, etcétera, etcétera. Pero no le interesa para nada a Rusia esto. Pero tampoco va a entrar en guerra con China, ni se va a poner a pelearse ahora mismo con los talibanes, ni nada de eso. Entonces, habrá que ver. Eso es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que yo estoy esperando. Vamos a ver, yo no promuevo nada. Es que me parece que no entendéis lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo una explicación. Estoy haciendo un análisis. O sea, un análisis es cuando tú te cogen sangre y aparece glóbulos rojos, glóbulos blancos. Tú explicas lo que está pasando en el organismo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y tú luego ya dices, vale, pues esto es un cáncer, esto es malo. Vale, esto es pues tal, esto es bueno. Esto es un análisis. Yo no estoy diciendo ni que China sea muy buena y está haciéndolo bien, ni que Estados Unidos sea muy mala, o que Estados Unidos sea la hostia, o tal. Esto es un análisis. No lo entiende. La gente no sabe diferenciar. Es que en España. Y lo peor de todo esto, es que lo que podría ser una potencia mundial que entrara y que sería decisiva y que Estados Unidos era lo que quería Trump. Trump lo que quería era dejar de gastarse dinero en la OTAN para obligar a Europa a despertar, para obligar a Europa a decir, tío, vale ya de vivir del puto cuento, vale ya de vivir de que yo tenga que pagarte la seguridad, vale ya de que seas encima, Alemania, cabrona, la que me está invadiendo Estados Unidos de productos fabricados en la India, etcétera, etcétera, con además el control que tiene sobre los países como Italia, Portugal, España, con la deuda, etcétera, etcétera. Eso es lo que intentaba Trump. Trump lo que intentaba era que Europa y por eso Reino Unido, que son el país más inteligente, ha dicho, mira, yo hasta aquí. Yo voy a mantener mi influencia de lo que es el imperio, de lo que es Canadá, de lo que es la India, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y Europa que se apañe, porque Europa es la que está ahora mismo catatónica. O sea, Europa no se está enterando de nada. En España, mirad lo que están diciendo los tertulianos. El análisis que yo he hecho aquí no es porque yo sea... Coño, a ver, yo sí que he estudiado mucha política y he estudiado mucha historia, pero no es que sea yo aquí David Copperfield. O sea, es una cuestión de entender cómo funciona la política, que es la lucha por el poder, y entender lo que ha pasado en la historia en los últimos años, no tiene más. Y en España se está hablando que si Rusia está detrás de los talibanes, de que si las mujeres... Que desde luego lo de las mujeres ahora mismo en Afganistán va a ser terrible, pero la gente no se dan ni cuenta en España, ni en Alemania. Bueno, en Alemania sí se empiezan a dar cuenta, pero no se dan cuenta en Europa, ¿de acuerdo? De que como esto sigue así, Europa no tiene capacidad productiva. Europa no tiene producción. Europa será arrasada económicamente por China. Y Estados Unidos lo que no quiere es eso. Estados Unidos lo que no quiere es eso, desde luego. Entonces, bueno. ¿Estás defendiendo a Trump? De verdad. ¿Cuánto retrasado por... Si echaran una bola en España, tío, no veríamos la luz del sol. He dicho que Trump quería esto. No he dicho que esté defendiendo a Trump. Trump hizo algunas cosas bien y otras cosas mal. Desde luego, a mí me parece de puta madre que Europa despertara de una vez, y sobre todo España, que en España ya no digo España, es que en España, pues mira cómo está la gente, o sea... Estoy explicando la situación. A ver, que hay por aquí cosas que no he leído. Os habéis suscrito y eso y no me he enterado seguro. Antonio Fuentes ha suscrito hace 15 minutos. Gracias por el... Antonio Fuentes sí lo he leído. Yumiseri se ha dado 100 shares. Gracias por esos 100 shares. Bueno, 670 personas. ¿Ha habido un host o qué? ¿Me han hecho un raid y no me he enterado? ¿O es que eso está molando el rollo? Está molando lo que os estoy explicando. ¿No ha habido un raid? Bueno, pues será que a la gente le interesa. Me alegro. Bueno, pues este es un poco el rollo. O sea, si queréis ahora plantearme alguna pregunta o lo que sea.